Buenas, el día de hoy les tengo mi lectura sobre Ión de Platón. Y antes de comenzar, es bueno decir que he cambiado de traducción. Ahora estoy leyendo la traducción de la editorial Gredos, en este caso a cargo de Emilio Lledó. Y la razón del cambio es que se trata de una versión más actualizada, con más referencias y anotaciones. Y además que está disponible a todo público, así que si ustedes también están por ahí leyendo a Platón, pueden buscar en Google obras completas de Platón Gredos y lo van a encontrar. Es una mejor traducción de lo anterior por todo lo que ya dije. Así que entonces comencemos. Este texto en particular se trata sobre Ión, que es un rapsodo, que es algo así como un intérprete de un poeta que va llegando a Atenas después de ganar un concurso y habla con Sócrates. Entonces Sócrates lo interpela para que hablen sobre qué es lo que hace él y por qué él dice que Homero es el mejor poeta y el resto no. Entonces toda esta conversación se hace en torno a esta discusión. Cuál es la función del rapsodo y por qué y cuál es su conocimiento, a partir del cual por qué dice que Homero es el mejor poeta. Y lo considero importante porque, según tengo documentado, Platón, antes de ser un filósofo, antes de seguir a Sócrates, era un poeta. Y cuando conoce a Sócrates, quema en todas sus obras y decide seguirlo. Y luego pasa como de ser un poeta a tener aversión por los poetas. En la República dirá que todos los poetas deben irse de la polis perfecta, o no deben estar simplemente. Y ya aquí muestra una especie de aversión, diciendo que los poetas no saben nada. También debemos recordar la apología de Sócrates, donde uno de los grupos que lo culpaban eran justamente los poetas, que eran ridiculizados por Sócrates. Y entonces me parece importante analizar el por qué Platón piensa esto, a diferencia de otros filósofos como por ejemplo el primer Nietzsche y el último también, que decían que el arte en general era una forma de manifestación superior a la escritura filosófica más formal e inaugurada por Platón y Aristóteles. Entonces eso es como un trasfondo de quizás porque sea bueno. Pero hoy en especial les quería hablar sobre dos temas solamente. El primero es hablar sobre la especialización filosófica y el segundo es hablar sobre el rol del intérprete. Entonces primero está hablando Platón con Ión y le dice que no se puede juzgar que Homero sea el mejor poeta sin conocer, sin dominar, incluso sin interesarse por todo el resto. Esto es porque Ión decía que él era el que mejor interpretaba los poemas de Homero, pero no era el mejor sobre Hesiodo u otros poetas, sino que simplemente se interesaba por Homero. Entonces Platón piensa que esto no tiene sentido, que si reconoce que uno es bueno, entonces tiene que saber por qué el resto no es bueno. Dice: es siempre el mismo quien sabrá distinguir entre muchas otras personas que hablan sobre idéntico asunto al que dice bien y al que dice mal, o en caso de que no reconozca al que habla mal, es claro que tampoco al que bien, al menos tratándose del mismo asunto. Entonces, ignorando el resto de la conversación, porque luego veremos que la conversación se traslada del plano de lo técnico hacia lo divino, pero podríamos considerar nuestra especialización contemporánea. ¿Se puede especializar en un campo del conocimiento y decir que X es bueno? Por ejemplo, ¿puedo yo estudiar filosofía y decir que Heidegger es el mejor filósofo? Es solamente un ejemplo, no es que tenga algo con o contra Heidegger. Y frente a esto, me gustaría decir dos cosas. Lo primero es que quizás las categorías bueno o malo son un poco simples para juzgar el pensamiento de un autor, porque
un autor tiene todo un tratamiento sistemático, sobre todo autores de la talla de Heidegger o de todos los filósofos que tratan sistemáticamente todos los campos de la filosofía. Y entonces simplemente decir que todo es bueno o todo es malo es un poco simple. Probablemente podemos aprender un poco de todas las personas que escriben. Todos los autores y autoras tienen algo que decirnos, algo que puede ser acertado y otra cosa que puede ser desacertada. Y en ese sentido no podríamos decir que cierto autor es bueno en su totalidad. Eso sería idolatrarlo. Y en ese sentido sí estoy de acuerdo con lo que nos dice Sócrates o Platón por medio de Sócrates. Pero también esto supone que uno tiene una especie de teoría presupuesta, tal que lo que uno considera como lo acertado, lo bueno, es lo que más se acerca a nuestro paradigma de lo que entendemos como correcto. Entonces, si a mí me gusta más Heidegger que Agustín de Hipona, es porque conociendo a ambos considero las ideas de uno más cerca que otro. Y esto no responde a una lógica racional necesariamente, pero sí nos permite entender, o sea, sí subyace detrás del juicio que uno diga que cierto autor es bueno o malo así a secas, simplemente. Y lo otro que quería hablar es sobre una especie de simbiosis entre la limitación de un estudio y una humildad filosófica. Es que quizás no pasaba tanto en Grecia antigua, pero sí ahora tenemos un montón de filósofos y filósofas también, tal que es completamente imposible, humanamente imposible, leer a todo lo que existe. Como que vivimos en un periodo lleno de publicaciones y que cada vez hay más publicaciones, entonces no se puede leer todo. E incluso si se opta por leer mucho, se pierde en profundidad. Yo puedo leer todo superficialmente, pero estudiar a un autor en profundidad me requiere mucho tiempo. Y en tanto que somos seres mortales, no podemos cubrir todo el campo de todos los autores en filosofía. Y por consiguiente podríamos decir que no tendremos ninguna opción de llamar bueno o malo a alguien, de hacer una especie de comparación. Y esto por la sencilla razón de que no hemos leído a todo el mundo. Pero en ese caso uno opta por la profundidad, en el mejor de los casos, y al estudiar a cierto autor o autora, uno lee toda su obra o lee a gente que comenta a estos autores y se gana en profundidad a costa de sacrificar el estudio de otras ideas. Ahora bien, esto está en una especie de simbiosis con una humildad filosófica, de decir que cierto autor o autora es el mejor, es la mejor en todo el mundo, junto con lo que acá nos dice Platón, no tiene mucho sentido. Y es por eso mejor tener humildad y reconocer que en la medida en que nuestro análisis lo permite, encontramos más interesante a cierto autor o autora, pero no adjudicarle la verdad absoluta. Y va de la mano con esto de ser filósofo, ser un amante del saber y no una especie de sofista que pretende tener una verdad absoluta incuestionable, que para eso sería necesario quizás estudiar a todas las mentes de todo el mundo en total profundidad, y vemos que eso es humanamente imposible. Eso respecto al primer tema. Sé que no tiene mucho que ver con el texto, pero es algo que me llamó la atención. Y ahora entonces lo segundo, sobre el rol del intérprete, va un poco más aterrizado al texto. Y es que la discusión que tenía Platón con Ión se resuelve a que Ión en realidad no conoce mejor a Homero por una técnica, por una especie de conocimiento, sino por un don divino. Platón le dice: tú no ensalzas a Homero en virtud de una técnica, sino de un don divino. Entonces, luego la discusión se traslada hacia qué domina el Rápsodo, porque dentro de los poemas de Homero existen por ejemplo, consejos médicos
y un rapsodo, un intérprete, no es un médico, entonces no puede dominar el tema de que hablan, y se ponen a discutir sobre ese tema, llegando finalmente a ninguna conclusión. No llegan a descubrirlo, pero se infiere que Platón está, o sea, por la boca de Sócrates, está sugiriendo que en realidad el rapsodo no domina nada, y no domina nada porque no sabe nada. Eso sí lo dicen explícitamente. Aquí yo me pregunto, ¿y qué que no sepa nada? Ión, pese a la discusión que se había hecho, dice que domina todo lo que dice el poeta. Todo es dominio del rapsodo. Y me intenté preguntar por qué. Quizás la función de un rapsodo, de un intérprete en general, no es ser maestro en todas las técnicas, sino ordenar esas técnicas, lo que requiere un dominio superficial de ellas, para dirigir, para interpretar hacia un temple anímico. Se trata sobre todo de hacer aparecer un mundo. Pienso en interpretación, y por supuesto que hay que, no sé, si yo soy actor de una obra de teatro, de médicos, necesito saber algo de medicina para entender lo que estoy diciendo, pero el fin no es dar consejos de medicina, sino el fin es utilizar esta técnica como medio para expresar lo que originalmente se quería expresar. Intento utilizarlo como un medio para aparecer un mundo, y entonces así podemos entender el que todo le compete al rapsodo, según Ión. Y hay aquí una especie de novedad, quizás antirracionalista, porque tenemos por un lado la técnica, que se ocupa de distintas actividades humanas y que responden a un determinado fin, por ejemplo la medicina, la arquitectura. Ahí dan varios ejemplos, bueno, no tantos, pero lo suficiente. Y tenemos por otro lado una especie de no conocimiento, sino ya apropiación divina, apropiación práctica más que conocimiento, que en este texto la tratan como algo divino, como un don, que finalmente dota de sentido una acción, que cuenta una historia. Es mucho más narrativo y no es conocimiento teórico. Pero estas dos esferas parecen no apuntar a la misma dirección. Y quizás Platón, en su rol de poeta, después descubrió que no sabía nada, y en eso, quizás por Sócrates se lo hizo saber, y decidió considerar a los poetas como sin valor. Aunque no estoy del todo seguro, porque o sea, no estoy seguro de la validez de estas ideas que le atribuye a Platón, que quizás me equivoque, porque si efectivamente el rol de un intérprete es dotar de sentido, al igual que de un poeta, va mucho más allá de un conocimiento. No se trata de... No es mejor poeta, no es mejor escritor, no es mejor músico el que sabe todo, sino el que es capaz de crear una mística que cambie la experiencia de la gente. Y esto no se explica en términos racionales, sino con otro tipo de actividades sentimentales, pero no sentimentales en un sentido superficial, sino en un sentido profundo. Existenciales quizás sea una mejor palabra. Así que esto respecto al rol del intérprete y del artista en general. El intérprete es una especie de medio y de reinterpretación del trabajo del artista. Así que ese es mi comentario. Creo que es un poco corto, pero bueno, ya habrá ocasión para más. Así que estén bien.